De todas las tramas que hay en torno al comisario Villarejo, el llamado caso Land es la trama más rosa que daría pie para un guión tipo Falcon Crest. Era la trama en torno a la herencia multimillonaria del empresario don Luis García Cereceda. El señor García Cereceda, promotor inmobiliario, creó, entre otras cosas, la urbanización La Finca, una serie de mansiones donde viven algunos de los ricos más importantes de España. Porque La Finca es allí como un reducto de lo más granado económicamente de España y de buena parte del extranjero. Vamos, ¿qué gente vive allí? Pues Ronaldo. Bueno, Ronaldo, el dueño hace hoteles, es que son empresarios. O sea, al final... Lo que yo te quería preguntar, Joaquín, bueno, pues imagínense los nombres más... El señor García Cereceda tuvo dos hijos fruto de su primer matrimonio, las señoras doña Susana y doña Yolanda García Cereceda. Pero después se casó en segundas nupcias con la señora doña Silvia Gómez Cuétara, que ya era conocido en el mundo de la prensa del corazón porque había sido la esposa de uno de los abogados más poderosos de España, el señor don Ramón Hermosiñas, abogado de múltiples empresas del IBEX o también, por ejemplo, del general Armada en el juicio del 23F. Y en cierto modo, cuando el señor García Cereceda se casó con la señora Cuétara, apadrinó a los hijos de esta. Como en tantas familias, pensaría alguno. Pero quizá por el patrimonio millonario que tenía el señor García Cereceda, cuando fallece don Luis García Cereceda, se hace público que entre la familia no hay el mejor de los rollos por la guerra de las esquelas. Y es que el diario El País y el diario El Mundo publican la primera esquela, donde se lee: tu querida esposa doña Silvia Gómez Cuétara Novoa, tus hijos Ramón, Jaime, Silvia y Victoria Hermosilla Gómez Cuétara, tus padres políticos, etc. Pero ninguna referencia a las hijas de sangre. Ni doña Yolanda ni doña Susana aparecen en la esquela. Y en cambio se identifica como hijos del señor García Cereceda a los señores Ramón, Jaime, Silvia y Victoria, que son los hijos que llevan el apellido Hermosilla. Al día siguiente y a los 2 días aparecen otra esquela en una sensibilidad más bien diferente. En esta decía: don Luis García Cereceda, creador de máxima belleza, su única verdadera emperatriz Mercedes, sus únicas herederas y reinas independientes por igual, Susana y yo, con sus propios reyes del corazón, Julián y Jaime, que entendemos son los maridos de las dos hijas. Era por tanto una forma de la señora doña Yolanda García Cereceda de decir: su única verdadera emperatriz fue su primera esposa y sus únicas herederas, Susana y yo. Y cuando hay un patrimonio multimillonario en juego como herencia, no es casualidad. Por cierto, también hay una pulla indirecta a su hermana, porque dice sus únicas herederas y reinas independientes por igual. Por tanto, primera pulla, esos otros hijos de la señora Cuétara no tienen nada que ver y no son herederos de la fortuna de mi padre, y las que sí somos herederos tenemos que serlo por igual. Que quizá no parece el ambiente más positivo para un entierro, ¿verdad? Porque Luis dejó todo organizado. Es verdad que tiene razón, que todo esto está pasando, y yo se lo decía a Luis. Luis lo dispuso así. Todo esto va a suponer que las se maten. Y me decía: cuando yo me muera, que se maten. Hubo una tercera esquela publicada en el ABC que fue llamada la esquela del intento de reconciliación, en la que esta vez sí figuraban tanto la viuda doña Silvia Gómez Cuétara como las hijas doña Susana y Yolanda García Cereceda. Por lo menos de cara al público hubo una esquela de consenso, pero eso delataba la batalla en los tribunales que se iba a producir. Batalla, por un lado, de las hijas García Cereceda contra su madrastra, la señora Gómez Cuétara, a la que expulsaron de la finca, de esa cadena de urbanizaciones, y segundo también, batalla entre las hermanas. Luis García Cereceda quiso que las cosas sucediesen así. Deja la titularidad de su empresa a Susana, no deja la casa familiar a nombre de su viuda, a la que también van a echar. Te debía un montón de dinero cuando ya estaba en vida, cerca de 10 millones de euros. La señora doña Yolanda García Cereceda también era un personaje de la prensa rosa porque se había casado con don Jaime Hostos Jr., el hijo del torero don Jaime Hostos. Yolanda y Hostos se conocen de toda la vida, ya que comparten su afición por la hípica, pero la relación no deja de resultar extraña por la orientación sexual de Jaime. Él mismo confesó hace unos años en una revista de temática gay su condición homosexual. Los problemas familiares han sacudido a esta pareja. Yolanda mantiene con su hermana Susana una relación fría desde que ésta luchara en los tribunales por inhabilitarla. También tiene la preocupación
que tenía y me transmitió el señor Felipe González es que aprovechándose de la debilidad de su cliente por sus problemas, creo que estaba en ese momento sometida a tutela, etcétera, etcétera, había gente que se estaba aprovechando y eso su hermana mayor como hermana suya le dolía mucho y lo que quería era poner fin y enseñarle quiénes eran o cómo era la catadura de las personas que se acercaban a ella para, digamos, aprovecharse de su situación. Ha abierto un frente con la segunda mujer de su padre, Silvia Gómez. En este caso, Yolanda se unió con su hermana para interponer una demanda conjunta contra Silvia para que ésta abandonase la casa de la lujosa urbanización La Finca que compartía con Cereceda o, en su defecto, pagase un alquiler. Tampoco doña Silvia Gómez Cuetra desapareció de las páginas de Crónica Social, dado que se casó por tercera vez y por tercera vez con un hombre muy poderoso. En esta ocasión el señor Pérez Simón, empresario astur-mexicano, socio de don Carlos Slim, que de hecho tenía una mansión también en La Finca, por lo que, entre comillas, la señora Gómez Cuetra regresaba a la finca de donde la habían expulsado. Es en ese contexto donde doña Susana García Cereceda decide contratar a el comisario Villarejo para que le ayude en estos litigios, con lo que parece ser su especialidad, que es buscar basura de los enemigos. En este caso, espiar a la señora Gómez Cuetra y buscar posible información perjudicial contra ella que la señora doña Susana García Cereceda pudiera usar en su favor. Respecto a doña Silvia Gómez Cuétara, ¿cuál fue el encargo o el cometido o la ayuda que se le solicitó en ese sentido por parte de doña Susana García Cereceda en nombre de Procisa? Pues sí, fundamentalmente que por favor tuviéramos mucho cuidado y muy delicado, porque había mantenido una relación sentimental con el señor Slim y luego después con su socio, y que eran dos grandes magnates de México. La pareja posterior era un asturiano, creo, pero que afincado en México. Lo único que se trataba era de ver si era cierto que su cliente había realizado junto con la hermana de la señora Cereceda, la hermana menor, una investigación en donde se podrían haber cometido algún tipo de ilegalidades que habían encargado a Método 3 y tal, entonces les preocupaba que eso tuviera trascendencia y que se trataba de ver quién le estaba influenciando a esta señora para, digamos, seguir un poco en esa pelea por la herencia que mantenían con las hijas. Para más inris, según el comisario, la persona que le puso en contacto con doña Susana García Cereceda fue el expresidente del gobierno, don Felipe González, que teóricamente estaría preocupado de que la actitud de la señora Gómez Cuetra desestabilizara los negocios entre don Carlos Slim y el señor Pérez Simón. Es decir, tenía probablemente más que interés la señora Cuetra, el señor Felipe González, porque sabía que la relación que estaba manteniendo su cliente con alguien tan importante y que creo que además era muy celoso, porque era un señor ya de cierta edad y en fin, es reconocido públicamente lo atractivo de su cliente, que era una señora muy atractiva y muy tal. Yo creo que la preocupación fundamental era ver si, además de eso, podría afectar el equilibrio de la relación, que para el señor González era muy importante. Había otro personaje más en este teatrillo, que era el arquitecto don Joaquín Torres, llamado el arquitecto de los famosos, y que era el bocadas oficial de esta historia, dado que ninguno de los otros personajes concedía entrevistas, era don Joaquín Torres el único que hablaba de estos temas. Y lo hizo tomando partido contra doña Susana García Cereceda. Estoy seguro que la hija, porque en esto no hay que meter a Yolanda. Bueno, Yolanda y Susana están en la misma guerra ahora mismo. No. Yolanda y Susana no se hablan, entre otras muchas cosas. Las dos hijas de Luis. Yolanda es una víctima de su hermana. Por lo tanto, la señora García Cereceda también encargó al comisario Villarejo que investigara a don Joaquín Torres. En ese momento, don Joaquín Torres, que colaboraba en el programa de cotilleos Sálvame, estaba casado con la pintora doña Mercedes Rodríguez. De hecho, había escrito un libro donde la dejaba en muy buen lugar. Pero precisamente durante este proceso, y según dice el señor Torres, no por casualidad, es cuando decide hacer pública su homosexualidad y su relación con el entonces director del programa Sálvame, don Raúl Prieto, con el que inició una relación formal a partir de ese momento. Y se acabó, y entonces dejó a mi mujer, habló con mi mujer, fue muy conflictivo porque evidentemente para Mercedes no fue fácil, y para mis hijos, pero lo más duro de todo es que mi salida al armario fue orquestada,
y manipulada por Susana García Cereceda, que contrata a Villarejo para chantajearme. En el actual juicio en la Audiencia Nacional contra el comisario Villarejo, tanto doña Silvia Gómez Cuétara como don Joaquín Torres están personados con abogados contra el comisario Villarejo y contra doña Susana García Cereceda, que también se sienta en el banquillo. El argumento del comisario Villarejo para investigar a don Joaquín Torres es que se le acusaba de ser un estafador, no solo por la señora García Cereceda, sino también por otras figuras del sector de la televisión, como podía ser la presentadora doña Cristina Tárrega, y que don Joaquín Torres, según el comisario Villarejo, alardeaba de estar protegido por el lobby gay de Telecinco. Se refería a don Joaquín Torres Vélez. Ya teníamos informaciones de que su cliente era un estafador, de que había una serie de personas que les había engañado, como ya le dije ayer, la señora Cristina Tárrega, el presidente de la Mutua madrileña y tal. Este hombre vendía la historia de que él tenía una empresa de energías renovables o no sé qué, y al final se quedó con el dinero, y por el miedo a la capacidad que tenía su cliente con los medios de comunicación, porque era uno de los que él alardeaba decir que formaba parte del colectivo del lobby gay que manejaba los medios de comunicación en las tertulias del corazón y tal, no se atrevieron. Pero la señora Tárrega, por ejemplo, le puedo decir que solicitó muchísimas veces nuestro asesoramiento jurídico porque se sentía estafada. Incluso el presidente de la Mutua, con el que yo comí en varias ocasiones, me dijo que se sentía extorsionado por sus clientes hasta el extremo de que no había tenido más remedio que darle determinadas obras de restauración de los edificios de tal, porque además utilizaba a la esposa del presidente de la Mutua para extorsionarle. Entonces no hacía falta hacer un gran alarde para saber cuál era la catadura moral de su cliente, insisto. Y respecto a utilizarlo en los medios, él estaba manteniendo una relación, digamos, afectiva con el directivo de los programas donde él acudía, que en algunas ocasiones llegó a decir públicamente que se sentía asco de sí mismo porque estaba engañando a su esposa, cuando en realidad tal. ¿Cuántos años de sufrimiento? ¿Cuántos años te has pasado tú negándote a ti mismo? Mi historia es todo menos ejemplar, es un horror. Yo tengo 50 años y me he pasado 40 años de mi vida inventando o creando una historia sobre mí mismo que no... yo era mi principal enemigo. Este tipo de cosas, una especie de terapia personal, este señor lo decía y lo aireaba. Por lo tanto, insisto, salvo sus capacidades para engañar a la gente próxima y llevarse el dinero, lo demás era público y notorio. El juicio en la Audiencia Nacional tendrá que confirmar si el comisario Villarejo usó o no recursos del Estado en función de que era policía y de sus muchos contactos para favorecer sus negocios personales como detective privado que cobraba minuta por conseguir determinada información perjudicial contra rivales de sus clientes, tanto en el caso Land, como en el caso Iron, como en el caso Pintor. Por cierto, en la última entrevista que concedió el comisario Villarejo, a pesar de durar casi 3 horas, no tuvieron tiempo de hablar de ninguna de estas cosas. Ni de Land, ni de Pintor, ni de Iron, que es precisamente por los 3 casos por los que ahora mismo le están juzgando.